Gracias por continuar con nosotros y llegó el momento de hablar de ese nervio que a más de uno le genera un dolor que en algunos casos es incapacitante. Como lo decimos popularmente, me duele la ciática y usted dice, ¿serán los tacones, serán las malas posturas? ¿Qué es lo que provoca dolor? Bueno, hoy lo vamos a analizar y la doctora encargada de hacer este análisis y ayudarnos es la doctora Erika Salazar, que es médico cirujana y además es especialista en anatomía humana. Muy buenos días, doctora. Buenos días, ¿qué tal? Doctora, y además ya tenemos nuestro modelo que está previamente con una técnica de body paint para que ustedes puedan ver a través de él dónde está el nervio, cómo es que se prensa y empecemos, doctora, ¿por qué? ¿Por qué me da dolor? ¿Por qué es que irradia este dolor a ciertas partes del cuerpo? Buenos días. Buenos días, de acuerdo. Bueno, para empezar es importante aclarar que el nervio ciático, es decir, lo que la gente conoce como ciática, en realidad es un síntoma, ¿verdad? No es una enfermedad por sí misma. Eso significa que hay muchas razones por las cuales el nervio ciático se puede inflamar. ¿Por qué se inflama, doctora? Mira, hay muchas causas. Las más frecuentes son lesiones a nivel de la columna vertebral, lo que se conocen como hernias de disco. Entonces, este es el nervio, ¿verdad? Esta figurita que ustedes ven ahí, delineada en color amarillo, que discurre desde la región de la nalga hasta la pierna. Aquí no se dibujó todo, pero en realidad desciende y baja hasta el pie. Porque hay gente que le duele casi hasta el talón, claro, doctora. Entonces, vean lo interesante. Este nervio se origina de regiones de la médula, obviamente, ¿verdad? Y de regiones que están a este nivel. Si se producen lesiones en la columna vertebral o si hay una hernia de disco que está pinzando las raíces del nervio, eso va a generar dolor. Entonces, otras causas, por ejemplo, en las mujeres embarazadas. No es infrecuente que la mujer embarazada vaya a tener este tipo de problema. ¿Por qué sucede? Porque ese nervio, fíjense ustedes que se forma en la parte interna de la pelvis. En la parte interna de la pelvis, en el mismo lugar, comparte una región con el útero, es donde está creciendo el bebecito. Y ese nervio luego se desplaza y sale por detrás. Claro, doctora. Entonces, cuando hay embarazos, el producto, ¿verdad? El bebé puede compresionar las raíces del nervio y ocasionar. Doctora, consulta, ¿por qué generalmente uno dice, bueno, me empieza el dolor así como aquí en la nalguita, pero luego me llega hasta el final? Si uno dice, bueno, si es un problema en la columna, ¿cómo es posible que me duela tanto hasta prácticamente el talón? Claro, porque resulta que el nervio es la estructura encargada de dar sensibilidad y movimiento a todos los músculos que están en el muslo, en la pierna y parte del pie. Entonces, si se está compresionando acá, ven que aquí está definido un musculito. Ese musculito que ustedes están viendo acá se llama músculo piriforme. Cuando ese músculo se contrae, los músculos están hechos para estirarse y comprimirse, ¿verdad? Sí, contraerse. Cuando se contrae y queda contracturado, entonces eso va a generar un dolor que inicia en la nalga porque el músculo está contracturado. Claro, ahí está prensado, por decirlo popularmente, doctora. Exactamente. Esa contractura, que si el músculo se pone duro, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a presionar el nervio. Y el nervio da sensibilidad, hace que nosotros sintamos en toda la extremidad inferior. Y además hace que tengamos movimiento en esa región. Entonces, si existe una compresión del nervio, vas a tener dolor en toda esa región. Que el dolor puede ser variable, ¿verdad? La gente a veces dice, mire, tengo como un hormigueo. Otra gente dice, siento caliente. Sí. O como que punza, doctora. Claro. A mí, yo siento como si tuviera como me estuvieran inyectando en algunos casos, como una inyección. Sí, sobre todo si es un dolor localizado, habría que ver si la causa del dolor, por ejemplo, que vos describís, es por una contractura muscular. Pero el nervio produce ese dolor generalizado porque es el encargado. Si vos lo estás pinzando, si está comprimido, entonces ese nervio va a generar dolor. Pero hay casos tan graves que son personas que no se pueden levantar de la cama ni siquiera. En efecto, el tema es que el nervio también es el responsable de mover los músculos. Vean ustedes en este esquema, por ejemplo, en este dibujo corporal, que se ve el nervio en medio de los dos músculos. Aquí el nerviecito se bifurca, ¿lo ven? Y sigue ahí profundo, ¿lo ven? Es que se va como hacia adentro. Da dos ramas, ¿lo ven? Hay uno que viene hacia acá y hay otra que viene hacia acá. Esas dos ramas van a ir a hacer que los músculos de esta parte y del pie se muevan. Entonces, si existe una alteración en cualquiera de esas ramas que ustedes están viendo, la persona no va a poder hacer movimientos, por ejemplo, de flexión. Flexiona acá, tira aquí, hijo. Dobla la rodillita. Ese movimiento, por dolorosísimo. ejemplo, es imposible de hacer en alguna gente que tiene lesiones del nervio ciático, porque él es el que se encarga de hacer que estos músculos se contraigan para tener movimiento en esta articulación de la rodilla y que se contraigan estos para que se mueva esta articulación.
Doctora, ¿qué propicia que me llegue a afectar el uso de tacones, una mala postura, el sobrepeso? ¿Cuáles son las causas de alterar el músculo? Bueno, el nervio. Eso es variable, ¿verdad? El tema del peso es importantísimo porque en la mayoría de los casos el peso va a estar centrándose en la región abdominal. Y entonces estás aumentando la cantidad de carga que tiene que aguantar la columna vertebral. Entonces, por eso es que cuando uno quiere corregir este tipo de problemas, una cuestión importante es no solo que la persona disminuya el peso, sino que fortalezca los músculos del abdomen, porque estos músculos y los músculos de acá dan sostén a esta estructura. Si esta estructura está con un buen sostén, entonces es menos la carga que tiene que aguantar y es menos la posibilidad de que pinces en esa región. Doctora, le agradezco muchísimo por su tiempo, por la información. Sí. ¿Sabes cuál te nutre saludablemente? Lo único que necesitas saber es que sea Ensoy de Abbott, que te da toda la energía, vitalidad y nutrición 0% colesterol. Viví Ensoy. Viví más. Avalado por la Sociedad Centroamericana y del Caribe de Cardiología. Ensoy de Abbott. Hey, usted. Sí, a usted le estoy hablando. ¿Sabía que el